nueva semana y un nuevo año, lógicamente, 2025. Espero sinceramente, de todo corazón, que este año sea un año de victorias para ti. No tengas miedo de fracasar. Si el año pasado las cosas no salieron bien, no hay problema. Yo siempre digo y repito una vez más que cuando todo sale bien, en los momentos de victoria, de alegría, uno no aprende nada. Pero cuando las cosas no salen como queremos que salgan, ahí paramos, reflexionamos. Y si hay que llorar, pues hay que llorar. Pero levántate en el nombre de Jesucristo, sacude el polvo de tus sandalias y en el nombre del Señor avanza. Porque este año va a ser un grande año, un recomenzar, un dejar para atrás todo lo que no salió bien y emprender nuevos desafíos, fijarse en nuevas metas, nuevos blancos y caminar atrás de ellos. Bueno, vamos a la lección número 1 para el 4 de enero del año 2025. Sabes que este trimestre primero del año vamos a estudiar sobre el amor y la justicia de Dios. Son temas interesantísimos, porque vamos a entender que el amor de Dios no está reñido con su justicia, ni la justicia con el amor. Dios es amor y al mismo tiempo Dios es justicia. El título para la primera lección del año es Dios ama de pura gracia. Y el propósito de esta lección es mostrar que el amor de Dios por el ser humano es infinito, es inmensurable, no acaba nunca. Pero que ese amor no le sirve al hombre de nada si el ser humano no se apodera, no se apropia del amor de Dios. Entonces vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de Más allá de las expectativas razonables. ¿Por qué dice más allá de las expectativas razonables? Porque la razón no puede entender el amor de Dios. Entender el amor de Dios sería entender a Dios, pero Dios es infinito, Dios es incomprensible para la mente humana. No porque quiera ser un Dios misterioso, porque no quiera ser entendido, simplemente por la naturaleza divina y la naturaleza humana. Nuestra cabecita, humanamente hablando, es como un vaso. Y Dios es como todo el agua del mar. Dime una cosa, ¿cómo puedes hacer caber todo el agua del mar en un vaso? Entonces, ¿cómo podrías tú con tu mente humana entender la grandiosidad de Dios? Es imposible. Y si Dios es amor, tampoco puedes entender el amor de Dios. Por eso es que el amor de Dios está más allá de cualquier expectativa razonable. Dios no nos ama porque merezcamos. Nadie merece el amor de Dios. Dios nos ama simplemente porque nos ama. Eso está más allá de la comprensión humana. Vamos a leer Éxodo capítulo 33, versículo 19. Mira lo que dice. Y le respondió. ¿Quién le respondió? Dios a Moisés. Le dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. Este incidente entre Dios y Moisés sucedió después del fracaso catastrófico de Israel, cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de piedra de la santa ley de Dios. El pueblo se entregó a la idolatría. Y pues la consecuencia del pecado es la muerte. El pueblo debería morir, pero Moisés intercede por el pueblo. ¿Y qué Dios dice? Yo perdonaré a mi pueblo. Yo tendré misericordia de quien tenga misericordia. Y yo seré clemente con quien yo sea clemente. En otras palabras, Dios no estaba derramando su amor sobre el pueblo de Israel porque el pueblo hubiese hecho algo que agradase a Dios. Al contrario, había caído en la miserable idolatría
se había colocado con los planes divinos, se había rebelado contra Dios, había desconfiado de Dios, se había entregado a ídolos de esta tierra, y sin embargo Dios los continuaba amando. Es por eso que dijimos que el amor de Dios no es por merecimiento. Si has fallado con Dios, si en este momento te sientes indigno del amor de Dios, o si has llegado a la conclusión que las cosas te van mal porque estás recibiendo de alguna manera el castigo divino, saca por favor esas ideas de tu cabeza. Porque Dios te ama y no te ama porque merezcas su amor, te ama simplemente porque te ama, porque su naturaleza es el amor y porque Él te creó un día, Él permitió que vinieras al mundo. Tú eres su hijo amado, entonces por favor déjate amar, porque todo el amor de Dios no te sirve para nada si tú no aproveches el amor de Dios. El amor de Dios, vamos a la segunda parte, es un amor no correspondido. Dios no nos ama porque nosotros le amemos, sino a pesar de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia. Un ejemplo de esto es la historia de Oseas, que el autor de la lección de la escuela la sabática menciona. El caso de Oseas es interesante porque Dios le pidió a Oseas que se casase con una mujer impura, con una mujer de la calle, con una mujer que no era digna. Oseas no entendía, pero obedeció la orden de Dios y fue y se casó con la mujer. Y la redimió, le dio su nombre. Pero un poco después del matrimonio, ella le fue infiel y volvió a la casa embarazada, esperando el hijo de otro. Y Dios le dijo al profeta Oseas que recibiera a su esposa. Y eso sucedió una vez y otra vez y otra vez, hasta que Oseas no entendía qué es lo que Dios quería. Dios quería que el profeta entendiera en qué consiste el amor de Dios. Dios no ama al bueno solamente, Dios ama a todos sus hijos, inclusive a los rebeldes y a los desobedientes. Y ahora mira lo que dice Oseas capítulo 14, versículos 1, 4 y 5. Voy a leer. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios. ¿Por qué dice vuelve? Porque el pecador se ha ido, el pecador se ha apropiado de la vida que es de Dios y se ha ido y se ha marchado. ¿Y qué es lo que ha sucedido al alejarse de Dios? Sigo leyendo el texto. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Por tu pecado, o sea, por haberte alejado de Dios, has caído. El resultado del alejamiento de Dios es que caes. Y cuando caes te hieres, sangras, y muchas veces te sientes incapaz de levantarte, te sientes derrotado, te sientes acabado, te sientes perdido. Sigo leyendo lo que dice Oseas. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Yo sanaré tu rebelión, porque el pecado es rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Esta expresión es interesantísima. Los amaré de pura gracia. La palabra gracia da origen a la palabra gratis. Cuando te dan algo gratis, tú no pagas. Tú no tienes que pagar el amor de Dios, porque el amor de Dios no es por merecimiento, es de pura gracia. Dios te ama porque te ama. No te atrevas jamás a dudar del amor de Dios. Tampoco, cuando pienses en el amor de Dios, comiences a pensar en tu vida, en tu conducta, en tu comportamiento, para ver si mereces el amor de Dios, porque vuelvo a repetir por la cuarta vez, nadie recibe el amor de Dios por merecimiento. Y el versículo 5 dice lo siguiente, voy a seguir leyendo. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Esto es más impresionante porque cuando Dios escribió, cuando esto se escribió describiendo el territorio del desierto. Y Dios dice que Él es el rocío que cae.
Y entonces el pueblo de Dios, cuando recibe el rocío del amor de Dios, florece como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Oh querido, al empezar este nuevo año, recibe el amor de Dios como el rocío que cae en el desierto seco. Y por favor, en el nombre de Jesucristo, florece para una vida nueva y echa raíces profundas. Por eso, este año tiene que ser el grande año de tu vida. Vamos ahora a la tercera parte. Amor gratuito, amor de gracia, pura gracia. En esta parte vamos a ver que Dios no creó a la humanidad porque Él necesitase gente para que lo amara. Dios creó al ser humano simplemente por su voluntad, por compartir su amor, nada más. Leo lo que dice Hechos 17, 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Interesante. Dios no creó al ser humano porque necesitara pues de seres humanos que lo adoren y que lo amen. Eso sería egoísmo. Fabricar súbditos que lo aclamen como rey. No, eso va contra la naturaleza del amor de Dios. Pero es que su naturaleza de amor lo llevó a compartir su vida. Él te entregó la vida para que la administrases. Él te entregó la vida para que fueses feliz. Y no solo te entregó la vida, sino que te entregó el manual de la vida, las instrucciones, para que te cases y seas feliz, para que tengas hijos y que tus hijos crezcan como las palmeras a la orilla del río, para que todo lo que tu mano prospere, toque prospere, para que tu trabajo te rindiese. Dios te creó para ser feliz, porque te amaba, no porque necesitaba súbditos para que lo adorasen. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis 4:11 a este respecto. Dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estas palabras son palabras de los redimidos. Cuando el mundo haya acabado, cuando la historia haya acabado, cuando los redimidos hayan ido al cielo, ellos cantarán y dirán: Señor, digno eres de recibir la gloria. ¿Por qué? Porque creaste al ser humano solo por tu voluntad, por tu misericordia. No solo creaste al ser humano, sino todas las cosas. Ahora, aquí hay una parte que me impresiona. Dice: porque creaste a todos, no solo a los buenos. Dios creó a todos buenos, pero algunos se hicieron malos. ¿Por qué? Porque por su amor también nos creó con libertad. Y muchos, usando mal su libertad, escogieron el camino de la rebeldía. Y entonces, pues, se metieron en problemas, porque ya dijimos que el pecado te hace caer y cuando caes te hieres. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, los escogidos. Aquí vamos a ver que el amor no obliga a nadie a recibir ese amor. El amor es entregado de gracia, pero la persona tiene que aceptar ese amor porque quiere, voluntariamente. No es obligada a aceptar el amor de Dios. En Mateo capítulo 22, versículo 1 al 14, se presenta la parábola de las bodas del rey. Voy a explicar un poco. En esta parábola, el hijo del rey celebra bodas y entonces el rey manda a sus súbditos a invitar a todos que vengan a la fiesta. Algunos no quieren. Entonces él manda por segunda vez. De esta vez las personas maltratan a los emisarios que llevaban la invitación. Gente rebelde, gente mala. Ahí esa parábola del amor de Dios, que invita a todos, porque todos fueron invitados, no solo unos pocos selectos. No fueron invitados solo los buenos ciudadanos,
los que se portaban bien. El rey invitó a todos, buenos y malos, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ancianos. ¿Pero qué pasó? Pues ellos no aceptaron la invitación. Entonces el Señor termina la parábola diciendo: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Eso está en Mateo capítulo 22, 14. Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. El verbo llamar en griego es el verbo kaleo. Y la palabra escogida, escogidos en griego, es la palabra ekletos, que es un derivado de kaleo. En otro sentido, este versículo, muchos son los llamados y pocos los escogidos, no es que de todos Dios escoge a algunos, sino que muchos son kaleos, llamados, pero pocos son los ekletos, los que aceptan el llamado. La palabra escogidos aquí está en el sentido de los que aceptan el llamado. ¿Por qué? Porque el amor no puede ser dado por obligación. Quiere decir, nadie puede aceptar el amor de Dios por obligación. Tú tienes que querer. Y esto nos lleva a la parte final de este estudio, donde se habla de la crucifixión por nosotros, con la más grande expresión del amor de Dios. Y para eso leemos lo que Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículos 6, 7, 8. Dice así: porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La palabra débiles está como sinónimo de pecadores, de gente rebelde, gente que se apartó de Dios. Porque Jesús, aun cuando éramos rebeldes, dice, Él murió a su tiempo por nosotros. Sigo leyendo el versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Oh querido, vuelvo a repetir, si el amor fuese por merecimiento, pues nadie se salvaba. Porque el propio Pablo dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios, quiere decir, destituidos de la presencia gloriosa de Dios. Quiere decir, destituidos del amor de Dios. No en el sentido de que Dios les quitó su amor, sino en el sentido de que ellos se apartaron rechazando el amor de Dios. Pero Dios ama a todos los seres humanos. Dios no solo ama a los buenos. El otro día una persona ya de edad se me acercó y me dice: pastor, con todo respeto quiero hacerle una observación. Yo lo escucho a usted muchas veces decir, predicar que Dios ama a los buenos, a los malos. Porque eso es lo que yo siempre digo. Mira, si tú aceptas el amor de Dios, Dios te ama. Y si tú rechazas el amor de Dios, Dios te sigue amando. Si tú crees en Dios, Él te ama. Y si tú no crees en Él, Dios también te ama. El otro día, viajando en el avión, hablé con una persona atea que no cree en Dios. Y él me decía, pues a mí Dios no me puede amar, porque yo no creo en Él. Y si si Él existiera de verdad, yo no merecería su amor porque yo no creo en Él. Interesante. Pero la verdad es que Dios ama también a los ateos. Ama a los hombres malos, ama a los perversos. Y entonces esta persona de edad me decía: pastor, pero si usted sigue predicando eso, los malos van a decir así: bueno, pues si Dios me ama, entonces ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo. No, querido, no vamos a confundir las cosas. Yo te estoy hablando del amor maravilloso y sublime de Dios. Dios ama a todos los seres humanos, sean buenos o sean malos. Pero ese amor no te sirve de nada, a no ser que tú te apoderes de Él. Y eso es lo que vamos a estudiar en la lección número 2, que es la siguiente semana. Por ahora solo quiero decirte que tú eres precioso a los ojos de Dios, que Él te ama.
No te dejes llevar por la conciencia, porque tu conciencia te va a acusar, te va a decir que tú no mereces el amor de Dios. No te dejes llevar por la voz del enemigo, porque él va a susurrar a tus oídos diciendo que tú eres indigno del amor de Dios. Y en realidad todos somos indignos. Nadie merece, pero el amor de Dios no es por merecimiento. Jamás entenderemos su amor. Pero cuando te sientas herido, perdido, acabado, destruido, cuando sientas en algún momento de la vida por algún error que hayas cometido que solo mereces la muerte, recuérdate del amor precioso de Dios. Él nunca deja de amarte, pero espera ansioso que tú percibas lo que estás haciendo y te levantes y vuelvas a Él, que es capaz de restaurarte. Un abrazo, mi amigo querido, que Dios te bendiga rico. Para el 27 de diciembre, 3 días más, se fue el año 2024. Comenzamos el 25. Ahora te digo una cosa, mira, levanta la cabeza, levanta los brazos, alaba el nombre de Dios. Aunque tu corazón esté sufriendo, esté llorando, aunque las lágrimas empañan tus ojos, por la fe levanta las manos al cielo y agradece a Dios. El corazón agradecido produce endorfinas. Las endorfinas son el alimento del alma, un tremendo anticancerígeno. Alaba el nombre de Dios. Dios es grande, Dios es maravilloso. Aunque este año la vida te haya golpeado, yo conozco varios casos de personas que han perdido seres queridos amados, de personas que este año han recibido la terrible noticia de que están con un cáncer incurable. Yo conozco personas que este año han perdido todo lo que habían construido en la vida. Pero vivimos en este mundo de miseria, de dolor, de pecado. Por eso es que todos los días tenemos que clamar a Dios porque la segunda venida de Cristo se haga una realidad. Y ya estamos viviendo en los últimos tiempos. Por favor, no me hagan decir por ahí, agarran un pedazo del video y hagan decir, Pastor Bullón anuncia que el año 2025 será el último año. No, querido, vamos a ser coherentes. Pero ¿qué pasa si en este año 2025 yo descanso? Simplemente no es que anuncié que el 25 sería el final. Son las circunstancias de la vida. Es así. Entonces, comienza este año dando gloria a Dios. El próximo año es una página en blanco que Dios te da para que escribas una nueva historia. Vamos a este estudio que lleva por título Epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Y el propósito de esta lección es enseñarnos que el propósito del Evangelio de Juan es mostrarnos que la vida eterna consiste en conocer a Jesús. Solo que el verbo conocer a Jesús, conocer para Juan no era el conocer griego, que es teórico. Ya he repetido este concepto muchas veces, pero lo voy a repetir una vez más. Para el griego, decir que conocía una flor tenía que ir a los libros, estudiar la flor, tenía que ver todo lo que las enciclopedias hablaban de la flor, las fotosíntesis y esto y aquello y lo otro. Ahí decía, yo conozco una flor. Pero Juan, para decir que conocía una flor, tenía que ir al campo, tomar una flor en sus manos, oler la flor, acercar la flor a sus ojos. Entonces Juan decía, conozco la flor. El conocer griego es un conocer teórico, el conocer de Juan es un conocer práctico, de experiencia. Y cuando yo digo que el propósito del Evangelio de Juan es que conozcamos a Jesús, no es un conocer griego, es un conocer de vida, de experiencia.
Él está queriendo decir que cada día Jesús tiene que formar parte de tu ser, de tus sueños, de tus planes, de tus actividades. Vamos a la primera parte de este estudio, hablando de uno de los últimos incidentes de la vida de Jesús con sus discípulos. Sucedió esto en la playa. Juan 21, 4 al 7, dice así: cuando ya iba amaneciendo. Esto es interesante, era de madrugada, claro, en el contexto era de madrugada, pero también era de madrugada en la experiencia espiritual de los discípulos, porque los discípulos acababan de vivir su noche terrible. Jesús había sido crucificado, pero la lección es que en esta vida, aunque la noche sea oscura, siempre sale el sol, siempre hay una nueva madrugada. Y vuelvo a leer el texto. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Y por qué no sabían que era Jesús? Porque para ellos Jesús había muerto. No sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ahora, tú me vas a decir, ¿cómo ellos no sabían que Jesús había resucitado? Si en el capítulo 20 ya se habló de la resurrección de Cristo. Es que, queridos, los discípulos eran duros de servir, duros de servir, duros de entender. Jesús había resucitado y ellos estaban encerrados en el aposento alto con miedo de los judíos. Cuando Jesús ya había resucitado, ya había testimonios de la resurrección de Cristo, pero ellos eran duros de entender. Versículo 5, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, ¿no?, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Hay una cosa interesante, querido. Después de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo, Pedro era el hombre, el discípulo que más era atormentado por la conciencia. Porque te acuerdas, querido, antes de la muerte de Cristo, cuando Jesús dijo que todos lo abandonarían, Pedro, mirando orgullosamente para sus compañeros, dijo: estos tal vez, pero yo nunca, Señor, yo iré contigo hasta la muerte. Y fue el primero en abandonarlo. El gallo no cantó 2 veces y él ya lo había negado 3. Después de eso, Judas había hecho lo mismo, solo que Judas fue y se mató. Pero Pedro, atormentado por la conciencia, él creía en el Señor Jesucristo, sabía que Jesús podría perdonarlo, pero su conciencia le decía: mira, ¿qué pasará cuando te encuentres cara a cara con Jesús? Y ahora se encontraron a la orilla del mar con Jesucristo. Él no sabía. ¿Por qué? Porque estaba más preocupado en lo que estaba haciendo. Ellos habían vuelto a pescar porque pensaban que sus años al lado de Jesús no habían servido para nada. Ahora estaban de pescadores nuevamente. Jesús se apareció y les dijo: ¿tienen algo de comer? No, Señor, no hemos pescado nada, no tenemos nada. Jesús le dijo: echen la red a este otro lado, están pescando en el lugar equivocado. Ellos obedecieron hasta por cortesía y de repente ya no podían sacar pescados. Y Juan le dijo a Pedro: no, ese es el Señor. Y entonces Pedro se arrojó al mar y fue nadando porque quería encontrarse con Jesucristo. Fue en estas circunstancias que Jesús le hizo esas 3 preguntas a la orilla del mar a Pedro. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. No, Pedro, ¿me amas? Señor, Pedro, piensa 3 veces antes de responder: ¿me amas? Ah, Señor, tú sabes todas las cosas. Yo sé que tú no tienes motivo para creer que yo te amo porque yo te traicioné. Pero, Señor, yo te amo, tú sabes todo, yo sabes que te amo. Tú y yo podríamos decirle lo mismo a Jesús. ¿Cuántas veces le fallamos? Y su pregunta es: a pesar de todo lo que hiciste, ¿me amas? Te amo, Señor.
tú sabes todo, tú sabes que yo te amo, quiero hacer lo mejor para ti. Y entonces el Señor Jesús le confía una misión. Apacienta mis corderos, apacienta mi rebaño. Protege a mi pueblo, pastorea a mi pueblo. Un hombre transformado por el amor de Dios ahora está dispuesto a servir a su maestro. Y se torna un predicador tremendo en la iglesia. La tradición, no dice la Biblia, pero la tradición dice que él fue muerto, crucificado. Y cuando estaban para crucificarlo, él dijo, no, crucifíqueme de cabeza para abajo porque yo no soy digno de morir como mi maestro. Ahora este era el Pedro transformado por el poder de Dios. Pero en aquella ocasión en el mar, el Señor Jesús les enseñó otra lección y esta es la segunda parte de nuestro estudio. Leo Juan 21, 20 y 22. Volviéndose Pedro, que estaba caminando con Jesús, ¿no? Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, que era Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio a Juan, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Cuál es la lección de esta parte? Es que Pedro, que en el mar de Galilea había aprendido que solo mirando a Jesús eres capaz de andar por el agua del mar, pero que se olvidó de esa lección. Antes de la muerte de Cristo, sacó los ojos de Jesús, se hundió de nuevo en sus traiciones. Ahora, después de la resurrección a la orilla del mar, Pedro promete al Señor que lo va a seguir, que lo ama de todo corazón. Pero cuando empiezan a andar Jesús y Pedro, Pedro percibe que Juan también viene atrás. Y entonces quita los ojos de Jesús y vuelve los ojos a Juan. Y le dice, Señor, ¿y este por qué nos está siguiendo? Y ahí el Señor Jesús le dice algo que tú y yo no debemos olvidar nunca. Si yo quiero que este viva, que este muera, ¿a ti qué te importa? ¿Qué andas mirando tú a tu hermano? Tú mírame a mí y sígueme a mí. ¿Sabes cuántas veces yo encuentro gente que dice, pastor, yo creía que la iglesia era la iglesia de Dios, yo me bauticé con tanto amor, con tanta confianza, pero descubrí que la iglesia está llena de hipócritas, gente que predica y no vive lo que predica. Me desanimé y me salí. Y si Jesús estuviera vivo, te diría como a Pedro, querido, y si hay uno que vive mal, si hay un hipócrita, si hay un orgulloso, ¿a ti qué te importa? Tú ven y sígueme. ¿Qué andas mirando a los hombres? Tú solo vete de la iglesia el día que yo te digo, no quiero verte más, sal de aquí. Ahí sí. Pero yo siempre voy a estar con los brazos abiertos para ti. Entonces, ¿por qué tienes que andar mirando a los hombres? Esta es una lección que no podemos olvidar nunca. Vamos a la tercera parte de este estudio. Ahora salimos un poco del mar. Ya vamos a estudiar algunos conceptos establecidos por Juan en su evangelio. Luz y oscuridad. Este es un principio de vida eterna que no podemos olvidar. Juan 3, 19 al 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Quiere decir que la condenación no es un castigo que Dios te da, sino que cuando tú escoges entre la luz y las tinieblas, escoges las tinieblas porque tus obras son malas. Porque si tú escogieras la luz ilumina tu vida y las obras malas desaparecen. Pero como tú amas más las obras malas, prefieres quedarte en las tinieblas. Te autocondenas. Esta es la condenación. Que cuando recibes la luz no la quieres recibir. Te quedas en las tinieblas y te condenas. Ese es el primer concepto. Sigo leyendo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Pablo más tarde escribió, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión la justicia
con la injusticia. ¿Qué comunión Cristo con Satanás? No hay comunión. O estás en Cristo o estás en el territorio del enemigo de Cristo. Si estás en Cristo, estás en la luz. Si estás en la luz, estás en la verdad. Pero a veces las obras de las tinieblas son más atractivas. Y es por eso que los seres humanos escogen las tinieblas. Nadie rechaza a Jesús. Lo que pasa es que escoges las tinieblas. Y al escoger las tinieblas, naturalmente estás rechazando a Jesús. Y estás entrando al territorio de la muerte. Y te autocondenas. No es que Dios te va a dar la muerte. Tú te introdujiste voluntariamente al territorio de la muerte. Esa es una lección que Juan nos enseña en sus epístolas y que la repite, que nos enseña en el Evangelio, que la repite mucho en sus epístolas. Ahora vamos a la cuarta parte de este estudio, hablando de la teología que viene de arriba y la teología que viene de abajo. Evidentemente está hablando aquí de la manera como Dios mira la vida, las cosas, y la manera como los seres humanos miramos las cosas. Leo Juan 4, 46 al 50, dice: Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Ahí, ese fue el primer milagro de Jesús. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y si tú sigues leyendo el texto, verás que cuando el oficial del rey llega a su casa, su hijo ya está vivo, está sano. Y entonces él pregunta: ¿a qué hora fue sanado? Y le dijeron: a tal hora. Y fue el momento en que Jesús le había dicho: ve, tu hijo ya está bien. Pero ¿cuál es la lección? Este oficial del rey tuvo dos etapas en su vida. Primero, vino con su teología de abajo. ¿Qué teología? Yo creeré en ti si tú sanas a mi hijo. Su teología de abajo. Es decir, pruébame que eres Dios para creer en ti. Si no me pruebas que eres Dios, entonces no creo en ti. Yo creo en ti si me curas del cáncer. Yo creo en ti si tú me haces esto. La teología de abajo de los hombres. ¿Y cuál es la teología de Dios? Cuando el oficial del rey habla con Jesús, entiende que la vida es más que prueba. Es confianza, es creer, es fe. Y cuando Jesús le dice: ve, tu hijo ya sanó. Aunque su hijo no había sanado todavía, y aunque él no veía a su hijo sanado, creyó y fue. Pero su hijo había sanado. Había entendido la teología del cielo. La teología divina no es ver para creer. Eso es teología de abajo del hombre. La teología divina es creer para ver. Primero crees, aunque no veas nada, y después vas a ver lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. Leo otro texto, Juan 14, 23, dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué te enseña la teología que viene de abajo? Tienes que creer, tienes que ver para creer. ¿Qué te enseña la teología que viene de arriba? Tienes que creer para ver. El oficial del rey creyó en la palabra de Jesús, fue y vio. ¿Qué dice Jesús en este texto que acabo de leer? El que cree en mí, cree en mi palabra, mi Padre lo amará. Y cuando el Padre ama al Hijo, es capaz de hacer maravillas en la vida del Hijo. Pero la religión, la teología que viene del cielo es: cree en mí sin ver, obedéceme sin ver.
y te vas a sorprender con lo que Dios tiene preparado para ti. Llegamos ahora sí al fin de este estudio, hablando tal vez de lo más importante que es la permanencia en Cristo, porque muchos son los llamados, pero pocos son los que llegan al fin. Muchos aceptan a Jesucristo, pero ¿cuántos mueren en el camino del desierto? El desierto de esta vida está llena de esqueletos de cristianos que iniciaron su experiencia con Cristo, pero que murieron, abandonaron la fe. ¿Por qué? Porque tal vez su experiencia cristiana estaba basada en la teología que viene de abajo, no en la teología que viene de arriba. Leo Juan 15, 4 y 5. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cristo es la vid, nosotros ramas, pero ramas que si están injertadas a la vid, si mantienen comunión con la vid, ramas verdes que producen frutos en abundancia. Cristo quiere que nosotros produzcamos frutos, pero para eso necesitamos estar injertados a la vid. No digo conectados, porque la palabra conectados da la impresión de ser algo mecánico. Injertados, vivos en Cristo, separados de Jesús, nada podemos hacer. Al comenzar un nuevo año, querido, dentro de 3, 4 días, haz planes para vivir con Cristo, caminar con Cristo, trabajar con Cristo. Olvida lo que pasó. Lo que pasó, pasó, ya no puedes remediarlo. Pero puedes escribir una nueva página, una nueva historia. Yo siempre tengo la costumbre de orar con ustedes, mis seguidores, el día 31 a la puesta del sol, pero en esta ocasión yo estaré en un lugar donde no habrá internet, no habrá nada. Por eso quisiera orar contigo ahora, para que Dios te ayude al desabrochar un nuevo año. Oh Padre querido, gracias por las miles y miles de personas que me acompañan, que caminan conmigo en los comentarios de estas lecciones. Oh Señor, para muchos de ellos ha sido un año de victorias. Han alcanzado metas, se sienten felices y realizados, pero otros, porque la vida es dura, porque la vida tiene muchos baches, muchas piedras, muchas espinas, están heridos, están tristes, están sufriendo. Por favor, que tu mano poderosa toque la vida de unos y de otros. Queremos entrar a un nuevo año dentro de pocos días, pero con la seguridad de que tú estás a nuestro lado, de que tú caminarás con nosotros, de que nuestra frágil mano estará tomada de la tuya, tu mano poderosa, y que los vientos podrán soplar, pero no nos podrán derribar, que las tormentas podrán caer, pero no nos asustarán, porque tú estarás en el control de nuestra vida. Cuida de tus hijos, Señor. Alivia el dolor de los que sufren. Está presente en la alegría de los que se regocijan. Enjuga las lágrimas de los que lloran. Alivia la enfermedad de los que padecen de algún mal. Limpia la mente, limpia el corazón. Prepáranos para un año lleno de victorias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amigo querido, gloria a Dios. Chao, nos vemos. Muchas bendiciones para ti. Felicidades.